Queremos una frontera normalizada, una frontera europea, una frontera segura, una frontera bien dotada, y creemos que el camino para la normalización es la exigencia de visado en lo que se refiere al tráfico de personas y la aduana comercial en lo que se refiere al tránsito o tráfico de mercancías. Así se lo transmitió el presidente de la ciudad al ministro de Asuntos Exteriores en su reunión de este miércoles en Madrid. Vivas, que ha vuelto a calificar de hito histórico la próxima apertura de la aduana comercial, ha relatado además el impacto positivo que está teniendo en nuestra ciudad la exigencia de visado en la frontera para entrar en Ceuta. Ha puesto algunos ejemplos muy llamativos, como la ausencia de colapsos en la Nacional 352, la reducción hasta en un 50% de los partos, el descenso de un 30% en las urgencias o la caída de un 90% en las incidencias en el puerto y en sus inmediaciones. Consecuencias, como decimos, todas ellas derivadas de la exigencia de visado que ahora mismo está vigente. Buenas noches, noticias en La Pública. Los sindicatos de clase han valorado con reservas la propuesta del Gobierno de aumentar los salarios hasta en un 8%, eso sí, de manera gradual en los próximos 3 años. La medida afectaría tanto a funcionarios como a empleados públicos y trabajadores de empresas sujetas a convenio. Igualmente se habla de los jubilados. Con todo, tanto UGT como comisiones obreras entienden que la medida llega tarde y no alcanza a compensar totalmente la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. ¿Qué dice la calle? Hay división de opiniones. Que los empleados públicos, al igual que las trabajadoras en las empresas privadas, hemos perdido mucho poder adquisitivo. Arrastramos un déficit en esta subida salarial, en esta pérdida de poder económico. La vida más cara, el sueldo más bajo para la otra gente y los funcionarios le suben el sueldo. Eso lo veo súper mal, ¿vale? Es que es insuficiente, que debería de subir lo que sube el IPC. No es el momento para subir sueldos, no es el momento, y menos a los funcionarios. Juan Vivas ha valorado el anuncio de Exteriores sobre la aduana comercial que abrirá en enero, si no hay imprevistos, y de forma gradual y ordenada. Así se lo ha confirmado el ministro Álvarez en la reunión que, a solicitud del presidente de la ciudad, mantuvieron ayer en Madrid. Aunque prudente, como acostumbra, el presidente de la ciudad no ha dudado en calificar de hito histórico la implantación de esta oficina pública. Si se consigue esa apertura y al mismo tiempo ese desarrollo gradual y ordenado, se habrá alcanzado un hito histórico en nuestra ciudad. Durante décadas lo ha demandado la sociedad en general y el comercio en particular, y la experiencia vivida durante todo este tiempo sin aduana ha evidenciado la necesidad de normalizar el tráfico de mercancías entre España y Marruecos por la frontera del Tarajal. La mejor manera de darle estabilidad y seguridad a las relaciones comerciales entre nuestros dos países a través de nuestra frontera es el establecimiento de una aduana comercial, y porque significará también la normalización en el funcionamiento de dicha frontera. Con el polígono del Tarajal sin apenas actividad desde que acabó el porteo, lo más razonable es pensar que será en ese entorno donde se irá habilitando la infraestructura que requiera la aduana. Pero de momento, su apertura en enero será el pronunciamiento formal y en la práctica de las intenciones que ya después se irán concretando en la logística necesaria en función de las mercancías que se muevan. Por otro lado, el presidente Vivas aprovechó la reunión con Álvarez para defender la permanencia de la exigencia de visado para el tránsito de personas. Creo que los datos son elocuentes y admiten poca discusión al respecto. Con respecto a antes del cierre de la frontera, desde su reapertura en mayo, los pases diarios de personas han caído un 80%. Maternidad atiende la mitad de partos. Las urgencias en el hospital han descendido un 30%. La presión en el sistema educativo se ha rebajado en 10 puntos. Las incidencias en el puerto vinculadas a aquella intensidad en el flujo de personas se han reducido un 90% y las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido a la par que en el conjunto de España, un 4%. Por tanto, creo que son argumentos más que suficientes para sostener la posición que defiende el Gobierno de la ciudad y que yo le trasladé ayer al ministro.
y que no es otra, como bien conocen, que la de mantener la exigencia de visado de manera permanente. Comprensión y receptividad es lo que ha percibido el presidente Vivas del ministro Álvarez al respecto, ante quien ha resumido la postura del Gobierno que preside. Queremos una frontera normalizada, una frontera europea, una frontera segura, una frontera bien dotada, y creemos que el camino para la normalización es la exigencia de visado en lo que se refiere al tráfico de personas y la aduana comercial en lo que se refiere al tránsito o tráfico de mercancías. En resumen, el deseo es alcanzar el anhelado hito en la historia local. Esta mañana se ha celebrado pleno ordinario de control al Gobierno. Vamos a repasar algunos de los asuntos abordados en esta sesión plenaria. El PSOE ha preguntado sobre el estado de ejecución del proyecto de albergue para paliar provisionalmente las necesidades de alojamiento de determinadas familias. Un asunto que ya ha llevado en 2 ocasiones al Pleno, resultando aprobado en ambos casos. A instancias del PSOE se aprobó un acuerdo plenario en julio de 2015 y julio de 2020 relacionado con la construcción de un albergue para determinadas familias. Dado que dentro del plan de inversión para 2022 se recoge una inversión de 1 millón de euros para la construcción de dicho albergue, el PSOE ha preguntado por el grado de ejecución del proyecto, a lo que ha contestado la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed. El nivel de ejecución ahora mismo se encuentra en Procesa, donde se ha valorado de forma positiva el hacer el encargo a Trasatec para poder iniciar el proyecto y las obras en el 2023. También decirle que se hizo un encargo topográfico, un levantamiento topográfico, donde en el primer lugar que eligieron los técnicos la parcela, al final nos comunicaron que no era posible edificar más de 2 plantas. Por ello hemos vuelto a cambiar la ubicación. Ahora mismo es una parcela colindante al centro mediterráneo. En esa parcela sí que nos permite edificar las 5 plantas que necesitamos. Unas declaraciones que no han convencido a la diputada socialista Elena Mateo, quien ha insistido. Entonces, yo lo único que le diría es que la construcción del albergue tiene que ser sí o sí una urgencia para esta ciudad. Y usted, como consejera de Servicios Sociales, debería de ponerse a trabajar, que no dudo que esté trabajando, pero un poquito más, y que esto se haga realidad antes de que termine esta legislatura, porque esta ciudad se lo merece. Y esas personas necesitadas también. Tras la sesión plenaria, el Grupo Parlamentario Socialista, en nota de prensa, ha denunciado que la responsable de Servicios Sociales ha evidenciado la falta de avances en el proyecto y hablan de gran falta de conocimiento en materia de vivienda por parte de Mohamed. Pues también el Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado acerca de la instalación quincenalmente de un mercado ambulante. El consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, ha contestado haciendo referencia a otro tipo de mercados que se desarrollan en la ciudad o el proceso de adecuación que se lleva a cabo en los principales mercados de Ceuta. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación ha defendido que lo importante es reactivar el proceso de adecuación de los mercados, abogando por culminar estas reformas y, a raíz de ello, abordar la puesta en marcha de otros mercadillos. Pero es importante, como he dicho antes, culminar esa reforma integral que estamos haciendo en mercados y analizar conjuntamente con comerciantes, con autónomos, con empresarios, esos nuevos mercadillos que se podrían establecer de manera permanente, determinando, como he dicho también, las actividades que se pueden autorizar, las ubicaciones y otras consideraciones necesarias que se adecuen a la normativa vigente. Pese a que Gaitán sostiene que se han hecho estudios al respecto sobre la instalación de un mercado ambulante, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea no lo cree así. Abogan por una periodicidad quincenal y consideran que esta cuestión es muy importante para los ciudadanos, como así se lo han trasladado. Nada, ningún tipo de estudio. O sea, se ha centrado usted en el mercado de Jadú, en el mercado medieval, en las reformas del mercado central, pero se han olvidado totalmente de este mercado ambulante que nosotros solicitamos el 25 de marzo y que la portavoz, la señora Chandira Mani, nos dijo que se iban a hacer los estudios pertinentes y está claro que ni siquiera se ha hecho ningún tipo de estudio. Por su parte, el partido Ceuta Ya ha preguntado al Ejecutivo si está escolarizando a los menores no acompañados que hay en la ciudad.
El Gobierno ha respondido que todos los que están en la franja de edad de educación obligatoria sí lo están. Se ha iniciado el curso escolar y nuestros niños y niñas extranjeras no acompañadas residentes en nuestra ciudad son sujetos de derecho a la educación que la legislación española, nuestra legislación, les reconoce. Se ha hecho, pero tengo que reconocer que en muchísimas ocasiones, por trabas burocráticas, diferentes excusas, porque son excusas, no se ha llegado a escolarizar al universo completo. El 100% de los menores de 16 años, con la pertinente prueba de edad que hay que realizar, como usted comprende, y el protocolo sanitario realizado, que también hay que hacerlo, se encuentran matriculados en centros educativos, en aulas ordinarias en nuestra ciudad. 52 en la ESO y 2 en la educación primaria. Pues Vox ha interpelado, ha preguntado sobre la no implantación de aulas matinales en todos los colegios. El consejero de Educación, Carlos Rontomé, ha contestado que no tiene competencia para ello, aunque ha hablado del protocolo que la Consejería de Educación ha habilitado para que los centros soliciten aulas matinales en sus instalaciones. El portavoz del grupo parlamentario Vox, Carlos Verdejo, ha insistido en que se puede contratar personal para las aulas matinales. Por eso ha preguntado acerca de por qué no se han implantado en todos los colegios de Ceuta. Que son ustedes los que contratan a personal, como pueden ser los conserjes, de tanta importancia. Y también pueden ustedes contratar personal para las aulas. De hecho, ustedes saben que se ha recurrido anteriormente a los planes de empleo, que puede resultar mejor o peor forma de contratación, pero se ha contratado personal que se ha ocupado de aulas matinales y personal que ha ayudado a atender las necesidades de alumnos autistas y de alumnos con discapacidad. Eso se ha hecho en Ceuta. El consejero de Educación, Carlos Rontomé, ha recordado que su área no cuenta con las competencias para ello, aunque mantienen la colaboración con la Dirección Provincial del MES para el Bienestar de las Familias y los Estudiantes de la ciudad. Desde la Consejería de Educación se ha establecido un protocolo para que los centros escolares soliciten autorización dentro de los propios recintos educativos. Lo que hemos hecho es establecer un protocolo en el que los colegios pueden solicitar una autorización para llevar a cabo las aulas matinales dentro de sus centros, y cada colegio, según sus necesidades, los ha ido pidiendo, y son ellos, los colegios, los que la gestionan. La Consejería lo que hace es autorizar esa autorización del centro para las aulas matinales y las vespertinas, con una serie de condiciones y sin cobrar ninguna tasa por el uso de ese espacio que es público. También Vox ha querido conocer detalles sobre el proyecto Safe City, una interpelación que hizo el pasado año. Al respecto, Gaitán ha subrayado que la operatividad del proyecto reside en la Policía Nacional conforme a las competencias de la normativa y que, aun siendo un proyecto financiado por la ciudad, se rige por la Jefatura Superior de Policía Nacional. De las 75 cámaras instaladas, la policía local solo accede a 16 de ellas que están relacionadas con competencias exclusivamente de tráfico. Actualmente se ha iniciado el procedimiento de contratación para la reparación, conservación o reposición de las mismas, cuya licitación está dotada con 104.700 euros. Y la obra de la nueva Capilla del Carmen estará ejecutada para el primer semestre del próximo año. Así lo ha anunciado el portavoz popular Carlos Rontomé en respuesta a la interpelación, una nueva interpelación presentada por Vox sobre este asunto. Carlos Verdejo ha calificado de imagen dantesca la que presenta la actual Capilla del Carmen y asegura que requiere de una actuación inmediata. Por eso desde Vox han preguntado acerca de las actuaciones a corto plazo que tiene previsto el gobierno de la ciudad para este recinto de la Almadraba. Si usted se pasa por allí, cualquier ceutí que se pasa por allí, la imagen es lamentable. Todo está sucio, aves muertas en la entrada, la puerta precintada y arrancada. La imagen es dantesca y requiere una actuación inmediata. Usted dirá que aquello que no está en condiciones de ser pisado por nadie, pero mientras esté allí la capilla de la Virgen del Carmen, vamos a cuidar la imagen, vamos a tenerla en condiciones. Tras decidirse un nuevo enclave para dicha capilla, se ha firmado el decreto de compra de los terrenos y se ha iniciado el encargo de la redacción del proyecto, además de realizarse ya estudios topográficos.
a lo que se unen las intervenciones previstas para el primer semestre de 2023. Una vez entregado el proyecto de ejecución, que como ya digo estará terminado previsiblemente para finales de octubre, a través de la Consejería de Medio Ambiente se va a proceder a encargar su ejecución a un medio propio. Este proyecto contempla, además de la construcción de la nueva capilla, una actuación en el entorno, recuperación y regeneración del litoral. El plazo de ejecución es de 3 meses, por lo que si no existen contratiempos, toda la obra estará ejecutada en el primer trimestre del 2023. Sobre la iglesia de Jadú, a la que también aludió Verdejo durante su intervención plenaria, Rontomé le recordó algunas intervenciones como la reparación de la fachada o la aprobación de algunas partidas presupuestarias, una de ellas de 100.000 euros, que el grupo parlamentario de Vox votó en contra. En la sesión plenaria de hoy se ha hablado mucho sobre el incendio del pasado día 8 en el Monte, en García-Aldave. El MDIC ha pedido depurar responsabilidades en el Gobierno. También alabanzas para el Servicio de Extinción de Incendios, el 6, por su actuación, si bien ha criticado que no hubiera presencia en los montes con retenes nocturnos. Por su parte, el Gobierno trabaja en un nuevo plan de incendios que prevé tener resuelto a primeros de año. Aunque todo apunta a que el incendio fue provocado, MDIC entiende que el funcionamiento correcto de todas las cámaras térmicas y un retén de bomberos en el monte hubiesen evitado la catástrofe. A esto se le llama dejación de funciones en mayúsculas y, por supuesto, que a ustedes les trae totalmente sin cuidado. Se han puesto las pilas, como siempre, una vez ocurrida la desgracia y una vez quemados nuestros montes. La portavoz del Gobierno ha dado cuenta a ADMET de las diferentes actuaciones en políticas de medio ambiente y las futuras actuaciones, algunas marcadas por el cambio climático, como el nuevo plan de incendios o el contrato de mantenimiento de las cámaras térmicas. Existe, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, una sociedad municipal, Obimasa, a la cual tenemos absolutamente respeto y legitimidad en cuanto al interés y al trabajo que realizan. También ha comentado usted que se ha contratado a Traxa como auxiliar para ayudar al desbroce y al cuidado de nuestros montes, y tenemos a una Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos que vela y trabaja por los montes en coordinación también con el área de protección civil y emergencias para que los desbroces y la poda y la mejora de nuestros montes se haga lo más eficazmente posible. También Ceuta ya ha sacado a colación en el Pleno las circunstancias que rodearon el grave incendio provocado en García-Aldave a principios de este mes. El diputado Mohamed Mustafa critica que los planes de ordenación de los recursos naturales lleven más de una década de retraso. Cuando digo dejadez, señor Dris, me refiero a que ustedes llevan 15 años. Es que si ustedes hubiesen puesto 5 palabras al día, ya tendríamos un plan redactado, que nos hubiese servido para saber los recursos humanos, los materiales y sobre todo lo importante para prevenir. No hay bomberos de noche, no hay guardas forestales. Que habla de un plan como si con ese plan, si hubiese ese plan, no hubiéramos tenido ese incendio. Las actuaciones han sido de 10, usted mismo lo ha reconocido. Los bomberos, policía, Guardia Civil, Protección Civil, todos estuvieron allí en tiempo récord. Todo, no sé, hablar de que hay incendios porque no hay un plan no es cierto. En el último año, la necesidad de mantener o no el retén forestal en García-Aldave ha levantado una gran polémica en la ciudad, que incluso ha llevado este asunto al Pleno en más de una ocasión. El jefe accidental del 6 tiene claro que la presencia de los bomberos en los montes de Ceuta es una necesidad imperiosa. Evidentemente ayudaría y ha ayudado, ¿no? Y de hecho el trabajo posterior al gran incendio del día 8-9 lo realizó gran parte de las intervenciones fue realizada por el retén, todo lo que es el trabajo, y en alguna ocasión sí que hemos evitado un incendio de gran tamaño porque el retén estaba muy cerca, ¿no? Hace 3 años recuerdo un vehículo salió ardiendo en una de las pistas o prendieron fuego, mejor dicho, en una de las pistas, y se contuvo muy rápidamente, lo cual hizo que el fuego no fuera más. Evidentemente, cuantos más retenes desde el punto de vista del servicio, pues mejor. Precisamente el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento tuvo que realizar la pasada noche 8 intervenciones en diversos incendios prácticamente simultáneos.
desde las 9 de la noche, cuando se detectó un foco de fuego de cierta repercusión en los aledaños del CETI, hasta pasadas las 2 de la madrugada, cuando ardió una patera en San Amaro. A continuación, la caja de acometida del Colegio Reina Sofía salió ardiendo, así como varios vehículos en Loma Larga y contenedores en Calamocarro. Todo hace pensar que se trata de actos vandálicos que podrían haber sido más graves de lo que resultaron ser, especialmente el incendio en la zona aledaña al centro de estancia temporal de inmigrantes. Sobre las 9 de la noche, un incendio además que tuvo una cierta repercusión porque se veía desde lejos. Es una zona en la que desgraciadamente sé que la ciudad ha intervenido en varias ocasiones, pero me temo que vamos a tener que seguir interviniendo porque son zonas de asentamientos de inmigrantes, de personas cercanas al CETI que prefieren dormir fuera o hacer lo que estén haciendo fuera, y bueno, ayer pudimos tener un problema más grave del que fue, pero se atajó de manera eficiente. El gabinete de la delegada del Gobierno se ha reunido con la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi, quienes han exigido la actualización de la ordenanza reguladora del sector y soluciones a la inseguridad y a la existencia de taxis piratas. El jefe del gabinete, Juan Hernández, les ha mostrado su apoyo al tiempo que ha relacionado las medidas que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están poniendo en práctica. Hernández les ha asegurado que de ningún delito va a quedar impune. De igual forma, se ha comprometido a llevar a cabo operaciones específicas encaminadas a sancionar y eliminar la existencia de los taxis ilegales en la ciudad. La inseguridad que existe en las instalaciones del puerto deportivo es algo que se lleva denunciando constantemente en los últimos tiempos. Ayer, sin ir más lejos, robaron una embarcación que finalmente fue encontrada en la Almadraba. Desde la gerencia de Marina Hércules se apunta al tráfico de inmigrantes como origen de esta problemática. La inseguridad que sufren las instalaciones del puerto deportivo se ha convertido en una constante. Precisamente ayer miércoles, y tras varios intentos, robaron una embarcación que terminó embarrancada en la playa de la Almadraba. La intención del robo de ayer no era otro que el de traficar con inmigrantes, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hasta que no se controle el problema de la inmigración ilegal en la ciudad va a ser muy difícil que nosotros podamos paliar este tipo de acontecimientos al 100%, o sea, erradicarlos al 100%. Va a ser realmente complicado, porque no es una cosa que cese, no es una cosa aparte que vaya por temporada. Desde la gerencia de Marina Hércules creen que el refuerzo de seguridad que se ha llevado a cabo en el recinto, con cámaras por todo el perímetro portuario y vigilantes privados, no erradicará la problemática, por lo que piden ayuda directa a la delegación del Gobierno. Lo pido otra vez públicamente, y es el refuerzo por parte de la ciudad. Ya se han enviado escritos a la delegación del Gobierno, un mínimo de refuerzo policial y que esté más controlada aquella zona, sabiendo que somos el punto de mira por este tipo de hechos, ¿no? El Consejo de Administración deberá valorar ahora si está al alcance de la sociedad ampliar las medidas de seguridad que tiene el puerto deportivo en estos momentos. Pues el Partido Socialista denunciaba públicamente esta semana que Maersa, concesionaria del puerto deportivo, incumple reiteradamente el pliego de condiciones. La gerente de Marina Hércules ha negado punto por punto todos y cada uno de esos supuestos incumplimientos, desde el incremento de las medidas de seguridad en las instalaciones hasta la reserva del 10% de atraques destinados a embarcaciones turísticas, pasando por la existencia del punto limpio que está situado en la Marina Seca dentro del varadero. Bruzón asegura que se está trabajando en la mejora de las infraestructuras, teniendo en cuenta las dificultades que esto plantea para una empresa privada. Y los sindicatos de clase han valorado con reservas la propuesta del Gobierno de aumentar los salarios hasta en un 8% de manera gradual en los próximos 3 años. La medida afectaría tanto a funcionarios como a empleados públicos y trabajadores de empresas sujetas a convenio. Igualmente se habla de las pensiones, cuya revalorización sujeta a la subida del IPC dispararía el gasto en un 14% del Producto Interior Bruto, unos 188.000 millones de euros. Con todo, tanto UGT como Comisiones Obreras entienden que la medida llega tarde y no alcanza a compensar totalmente la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
Hasta un 8% de subida salarial es lo que propone el Gobierno para funcionarios, empleados públicos y trabajadores de empresas sujetas a convenios. La medida también afectaría a los jubilados y se aplicaría de manera gradual en los 3 próximos años. No estamos totalmente satisfechos con esta propuesta. Nosotros entendemos que los empleados públicos, al igual que las trabajadoras en las empresas privadas, hemos perdido mucho poder adquisitivo. También es verdad que somos responsables y no podemos reivindicar todo el poder adquisitivo que hemos perdido. Arrastramos un déficit en esta subida salarial, en esta pérdida de poder económico desde 2010, que tengo que recordar que ya nos castigaron, entre comillas, con el anterior problema que hubo, con reducirnos un 5% de todo el poder adquisitivo que teníamos, de toda la paga en general. En el caso de la empresa privada, los sindicatos denuncian que la patronal se niega a equiparar los sueldos al coste de la vida, circunstancia que, según estos, los empresarios repercuten en los precios de sus productos. Ellos, si pierden dinero por la subida de las materias primas, las están subiendo en los artículos que producen. Pero está claro que si el trabajador no tiene dinero para comprar, también se perjudica en muchas ocasiones el propio empresario porque, lógicamente, menos negociará. Parece indecente que mientras que los trabajadores están cada vez con menos poder adquisitivo, estas grandes empresas tengan cada vez mayor ingreso. En todo caso, esta subida de salarios no llegaría a compensar, sostienen, la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, sobre todo en el caso de los funcionarios, aunque por responsabilidad lo aceptan. Eso sí, barajando que se continúe en la misma dinámica de manera gradual hasta conseguirlo. Pues hemos querido salir a la calle a conocer qué opinan los ciudadanos acerca de esta propuesta de subida salarial. Hay división de opiniones. Claro que me parece mal, claro que sí. ¿Y los demás trabajadores qué pasa? La vida más cara, el sueldo más bajo para la otra gente y los funcionarios le suben el sueldo. Eso lo veo súper mal, ¿vale? Pero mal, no lo veo normal. Pues que es insuficiente, que debería de subir lo que sube el IPC anualmente, igual para los funcionarios, trabajadores, es decir, lo hago extensivo a todo el mundo. Si sube el precio de la vida y no suben los sueldos, es imposible poder vivir como se vivía. A jubilados, a autónomos, o sea, a todo el mundo. Yo creo que la deben de subir, pero para todos los pensionistas también, y que hay muchísima pobreza, mucha gente que lo necesita. Yo creo que deben de hacer un estudio y subir el porcentaje dependiendo de cómo está la economía para las demás personas. Todo lo que sea bueno para el trabajador me parece maravilloso. Cuanto más mejor. Soy funcionario, encantado de la vida. Encantado de la vida, queremos decir. Nos hemos pedido mucho poder adquisitivo, digo yo, vamos, hemos pedido muchísimo. Pues sí, de acuerdo, si somos funcionarios, que no vamos a decir que no a la subida. Para todo, que sea todo igual. Que si el gobierno lo puede pagar, pues que nada, que lo suba, pero no solamente a los funcionarios, que suban las pensiones, que suban los sueldos de los trabajadores, en fin, que suban todo. Y por cierto, que ellos solo podían bajar un poco. Sí. No es el momento para subir sueldos, no es el momento, y menos a los funcionarios. Yo entiendo que aquí en Ceuta además ganan muy bien, afuera no, afuera hay algunos funcionarios que ganan muy mal, ¿vale? Bastante, aquí en Ceuta no hace falta que les suban. Ya sabemos las fechas en las que se van a celebrar las comuniones. Las primeras tendrán lugar en la iglesia Nuestra Señora de África los días 15 y 22 de abril. También el 22, el 29 y el 30 del mismo mes, además del 6 de mayo en la parroquia de Los Remedios. Nuestra Señora del Valle el 6 y el 13 de mayo en San Francisco y también en el Valle, junto con el día 22. En la parroquia de San Ildefonso y en la de Santa Teresa de Jesús, que también tendrá comuniones al día siguiente. La parroquia de San Juan de Dios acogerá las últimas celebraciones del mes, serán los días 27 y 28. Ayer nos anticipábamos con las recomendaciones para prevenir patologías coronarias a este jueves, Día Mundial del Corazón. Por tal motivo, hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. La principal causa de la aparición de la enfermedad cardiovascular son los hábitos de vida poco saludables. La causa genética es minoritaria en estos casos y se cree que el 80% de los eventos cardiovasculares que vemos son condicionados por los hábitos de vida poco saludables de los pacientes. Es decir, que podemos hacer en
si hacemos unos hábitos de vida saludables, mucho por evitar la aparición de esos eventos. La escuela Art Factory, junto con la Casa de la Juventud, ofertan 6 becas de forma conjunta, 3 de ellas para cubrir un curso de preparación B1 o B2 con la finalidad de presentarse a los exámenes oficiales de Cambridge. Otras 3 para cubrir un curso regular de interpretación dentro del programa Proyectos a Escena que Art Factory lleva desarrollando desde los inicios, dando forma a una escuela de teatro. Las becas están destinadas a jóvenes entre 14 y 18 años. Para optar a una de ellas hay que mandar un correo electrónico a juventud@ceuta.es exponiendo los motivos por los que se quiere optar a una de estas becas, el curso que se está estudiando y también especificar si se opta por un curso oficial de inglés o el de interpretación. En el asunto deberán señalar becas con arte. Conocemos ya las previsiones del tiempo para los próximos días. Para mañana tendremos riesgo de precipitaciones que va a desaparecer a partir del mediodía. Las temperaturas apenas sufren variación y el viento será de dirección variable. El sábado cambiará a levante, tendremos cielos con intervalos nubosos y temperaturas que volverán a los 20 grados de mínima y subirán ligeramente a los 25 de máxima. Es todo por nuestra parte, ya llega Jorge Castro con los deportes. Mañana vuelve la información con nuestra primera edición a las 2:15 aquí a la televisión pública. Tengan buena noche, adiós.